todo bien. Para esta oportunidad tenemos el tema de electroquímica, pero la primera parte. La electroquímica es un tema bastante importante, tanto para lo que viene a ser el entendimiento del curso de química, como también para lo que viene a ser el examen de admisión. Bien, ahora lo primero que nosotros debemos considerar es saber qué entendemos por electroquímica, qué es la electroquímica. Lo que sucede es que hay algunas reacciones químicas que seguramente ustedes recordarán cuando hicimos la parte de balances, ¿no? ¿Se acuerdan? Y hablábamos de las reacciones redox. En las reacciones redox, lo que nosotros tenemos es una sustancia que se oxida y una sustancia que se reduce. Pero veamos, ¿qué significa que una sustancia se oxide? Si una sustancia se oxida, lo que sucede es que pierde electrones. Y cuando una sustancia se reduce, es porque gana electrones, teóricamente. Por lo tanto, entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a considerar nosotros? De que en una reacción redox hay una sustancia que pierde electrones y la otra que gana electrones. Entonces, pero dígame, ¿eso no es transferencia de electrones? Y al haber transferencia de electrones, eso es lo que nosotros conocemos con el nombre de, claro, corriente eléctrica. Es una corriente eléctrica. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir nosotros en general? Que en las reacciones redox hay implicancia de corriente eléctrica. Pero la corriente eléctrica, el estudio de la corriente eléctrica es de la física, ¿sí o no? Ustedes tendrán en cuenta eso. Mientras que en química vemos lo que son reacciones químicas. Obviamente, procesos de transformación a nivel químico. Entonces, la electroquímica es justamente una parte de una rama de la química que se llama físico-química, la cual se encarga de estudiar la relación entre lo que viene a ser reacciones químicas redox, principalmente, y lo que viene a ser transferencia de corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a poner en nuestro concepto. Muy bien. Es la parte de la química que se encarga de estudiar las relaciones entre energía eléctrica, o sea, corriente eléctrica básicamente, y lo que llamamos nosotros procesos redox. Muy bien. Ahora, pero díganme, por ejemplo, ustedes seguramente de física algo comprenden, ¿no? Algo, una idea tienen en esta parte, y bueno, saben que para que haya un movimiento de cargas, lo que nosotros llamamos corriente eléctrica comúnmente, ¿no? Es necesario de que justamente esta carga, este portador de carga, se mueva debido a una diferencia de potencial eléctrico. ¿Sí o no? Claro, porque una carga eléctrica se mueve debido a una diferencia de potencial. Entonces, también en el caso de una reacción química redox, los electrones, que son portadores de carga, se mueven de una sustancia a otra. ¿Pero por qué? Justamente también porque existe un potencial eléctrico involucrado. Pero justamente en este caso, esos potenciales eléctricos es lo que nosotros vamos a conocer con el nombre de potencial de electrodo. Bien, este potencial de electrodo nos va a ayudar a determinar si es que la reacción química redox se puede llevar a cabo o no. Bien, ahora, el potencial de electrodo básicamente podemos decir que es un parámetro que está relacionado con ¿qué cosa? Con la tendencia a llevar a cabo un proceso, ya sea de oxidación o de reducción, ¿ya? Entonces, justamente este parámetro nos va a ayudar a poder predecir si es que una reacción química del tipo redox se puede llevar a cabo o no. Pero veamos, ¿de qué factores dependerá el valor de este potencial?
El valor de este potencial depende de muchos factores en realidad. Por ejemplo, si nosotros tenemos una reacción redox común, que seguramente muchos de ustedes lo tendrán en casa, que es cuando un clavo lo has tenido por ahí, un tornillo, y este se oxida. ¿Quién se ha oxidado? El hierro, ¿sí o no? Claro. Pero si hay alguien que se oxida, también necesariamente hay alguien que se reduce. ¿Quién se reduce en ese caso? Claro, el oxígeno. Muy bien. Entonces, el hierro se oxida, el oxígeno se reduce. Pero dime, a ver, por ejemplo, si en lugar de hierro hubiese sido, no sé, otro elemento químico como pudo haber sido cobre, si hubiese oxidado de la misma forma, con la misma velocidad, bueno, habría que analizar bien, ¿sí o no? Si en lugar de oxígeno, que nosotros sabemos que en el aire está al 20% aproximadamente, hubiese estado al 40% o hubiese sido oxígeno puro, también si hubiese oxidado con la misma rapidez, o hubiese sido más rápida la oxidación, más fuerte o más lenta, ¿qué creen ustedes? Hubiese sido diferente, ¿sí o no? Ahora, y si en lugar de estar a una temperatura ambiental hubiese estado, no sé, pues a 200 grados Celsius, ¿el proceso de oxidación hubiese sido igual? No, ¿no? Entonces veamos, hasta el momento que notamos que en el caso de lo que son reacciones redox, este potencial, esta tendencia a que se lleve a cabo una oxidación o reducción va a depender de muchos factores. ¿Cuáles son? Uno, de la sustancia que se va a oxidar, otro de la sustancia que se va a reducir, o sea, de las dos sustancias participantes. Muy bien, va a depender también de la temperatura. Por otro lado, va a depender, en el caso de lo que viene a ser, por ejemplo, un gas, de la presión, porque si hubiese estado el gas no a una atmósfera, que es la presión normal, sino a 2 atmósferas más presionado, obviamente las moléculas hubiesen chocado más contra el metal y la reacción química hubiese sido más rápida también. Por lo tanto, entonces depende de la presión del sistema, en el caso de que haya un gas. También, y si en lugar de un gas hubiésemos utilizado solución acuosa, por ejemplo, ¿no? Si yo pongo un metal en ácido, ¿qué tan rápido lo va a corroer? Porque la corrosión también es una oxidación. Entonces, en ese caso también, ¿qué podemos decir nosotros? De que va a depender de la concentración del ácido. Mientras más concentrado esté el ácido, generalmente lo que va a pasar es que va a haber una mayor tendencia, una mayor velocidad de la corrosión. Como ustedes pueden ver, depende de muchos factores. Entonces, para poder determinar esto, habría muchas combinaciones de parámetros que nosotros queremos determinar. Entonces, es por ello que vamos a utilizar, ¿no?, algunas condiciones bastante específicas. Pero vamos a indicar primero lo que acabamos de analizar, ¿no? Su valor depende de las dos sustancias participantes. ¿Cuáles son las dos sustancias participantes? La sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce. Muy bien. ¿De qué otro factor iba a depender? ¿Se acuerdan? Temperatura. Muy bien. En el caso de gases iba a depender también de la presión. Y en el caso de las soluciones acuosas iba a depender de la concentración. Perdón, no para los gases, no, recuerden, es para lo que viene a ser las soluciones acuosas. En el caso de los gases también podría utilizarse la concentración, pero es más adecuado utilizar lo que nosotros conocemos con el nombre de presión. ¿Está bien? Ahora, este potencial de electrodo, como ustedes se dan cuenta, depende de básicamente 5 factores. La sustancia que se oxida, la sustancia que se reduce, ¿no? O sea, las dos sustancias que van a participar, temperatura, presión y concentración. Entonces, ya que nosotros queremos determinar los valores de este potencial, vamos a asumir cantidades o digamos valores específicos de 4 de estos factores. ¿Estamos de acuerdo? Y una vez que tenemos de ello, entonces solamente va a depender de uno de los factores y así va a ser más fácil determinar su valor. Muy bien. Entonces, acá vamos a indicar, ¿no?,
usualmente se trabaja a condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? La presión en el caso de gas, si es que lo hubiese, es de 1 atmósfera. Muy bien. Y en el caso de lo que es la concentración molar, recuerda que esto siempre lo debes leer como concentración molar de una solución acuosa. Muy bien. ¿Cuánto va a ser? 1 molar. Pero tú dirás, profesor, ¿y la temperatura? Ah, bueno. Esto está a 25 grados Celsius por lo general. Pero ojo, 25 grados Celsius no es condición estándar. Las condiciones estándar son la concentración y la presión, ¿ya? La temperatura, bueno, es la temperatura que usualmente trabajamos, que es la temperatura ambiente, 25 grados Celsius. Ahora, considerando estos factores, es que nosotros vamos ahora a calcular lo que es el potencial de algunas sustancias. Pero para esto, recuerda, ¿qué me queda ahorita? Ya hemos determinado la presión, hemos determinado la concentración, hemos determinado la temperatura. A esas condiciones de presión, temperatura y concentración vamos a trabajar. Pero todavía faltarían dos, ¿sí o no? Que es la sustancia que se oxida y la sustancia que se reduce. Y en realidad también eso me daría muchas formas de poder determinar el valor del potencial de electrodo. Es por eso que a una de ellas vamos a tomarla siempre como una referencia. Y ahí es donde nace lo que nosotros conocemos con el nombre del electrodo estándar de hidrógeno, que veremos en la siguiente parte. Bien, ahora considerando lo que indicamos en la parte anterior, en donde ya habíamos visto de que podemos nosotros de alguna manera estandarizar, ¿no?, a qué presión vamos a trabajar, a qué concentración vamos a trabajar y a qué temperatura vamos a trabajar, ahora vamos a determinar el valor del potencial de electrodo utilizando lo que nosotros conocemos con el nombre del electrodo referencial de hidrógeno, o también a veces le llaman electrodo estándar de hidrógeno. Muy bien, este electrodo se caracteriza porque vamos a tener lo siguiente. Mira, acá en este sistema vamos a tener una concentración de cualquier ácido. Usualmente, obviamente, tiene que ser un ácido fuerte, eso sí, un ácido mineral fuerte, que podría ser el ácido sulfúrico, el ácido nítrico o el ácido clorhídrico. No hay ningún problema, ¿ya? Digamos que pusiésemos acá nosotros ácido nítrico de concentración 1 molar. Tú sabes de que el ácido nítrico, al ser un ácido fuerte, lo que hace, ¿qué cosa es? Se ioniza, ¿sí o no? Se disocia en dos iones, el ion H+, ¿cierto?, que es el protón, y el ion nitrato. ¿Está bien? En este caso lo que me interesa es que vamos a tener el H+. Muy bien. Vamos a tener H+ aquí en el sistema, que va a estar disperso. Y por este lado de acá, por este tubito, vamos a hacer ingresar hidrógeno gaseoso, el cual va a estar burbujeando a una presión de 1 atmósfera. Muy bien, entonces acá el hidrógeno va a comenzar a salir y va a burbujear y tocar al electrodo acá. Esto de aquí es platino coloidal. Muy bien, esto básicamente aquí es platino negro coloidal. Solamente para qué cosa eso ayuda, para que el hidrógeno se pueda ocluir, se pueda, digamos, pegar. Bien, ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que este hidrógeno de acá, que sale en forma de burbujitas, este hidrógeno H2 que está acá, toca la superficie y ¿qué hace? Se va a transformar en H+. Pero cuando se transforma en H+, obviamente para que este hidrógeno se transforme en H+, que obviamente serían 2 protones, ¿qué cosa es lo que tiene que hacer? Tiene que liberar 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Y cuando libera esos 2 electrones, ¿qué hace? Estos electrones viajan a través del platino y llegan hasta lo que viene a ser la otra superficie, por decirlo de alguna forma, que en realidad puede ser cerquita nada más. Y entonces ahora que vienen estos 2 protones, ganan estos 2 electrones y se transforman en hidrógeno. Entonces, como te das cuenta, el sistema al final siempre va a estar en equilibrio, ¿sí o no? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos decir acá? La reacción química es la siguiente, ¿no? Vamos a tener el hidrógeno que se va a transformar en 2 protones
que están disueltos ahí, dispersos en agua, más 2 electrones. Pero también estos dos van a reaccionar transformándose en él. Entonces, ¿qué notamos? De que es un proceso reversible y esto está en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Porque al final la cantidad de hidrógeno no va a cambiar, la cantidad de protones tampoco. Porque digamos, mira, acá formo 2, pero acá luego consumo 2. Entonces, no cambia. Entonces, esto está en equilibrio. Y si está en equilibrio, entonces significa que el trabajo que se va a realizar al momento en el cual este hidrógeno se transforma en esto y cuando estos se transforman en este de acá, el trabajo hacia la derecha y el trabajo hacia la izquierda es igual, ¿no? Y si el trabajo hacia la derecha y el trabajo hacia la izquierda es el mismo, entonces el trabajo total sería 0. Y como ustedes recuerdan, ¿no?, de física, el potencial, ¿qué cosa es? Trabajo sobre carga. Pero si el trabajo es 0, entonces el potencial sería 0. Y de ahí es que sacamos de que, como está en equilibrio, su potencial, pero ojo, este potencial que estamos midiendo, ¿bajo qué condiciones es? Estamos midiéndolo a una concentración 1 molar, a una atmósfera, y la temperatura del sistema, si no nos dicen nada, lo asumimos es de 25 grados Celsius o 298 Kelvin. Entonces de acá indicamos de que esto sería un potencial en condiciones estándar. Y con ese estándar le pones este cerito en la parte superior derecha. Ojo, cuando tú veas este símbolo en la parte superior derecha, significa que estamos trabajando bajo condiciones estándar. ¿Cuáles son las condiciones estándar? 1 molar en el caso de concentración y 1 atmósfera en el caso de la presión. Bien, entonces, este potencial, ¿cuánto sería? Si está en equilibrio, dijimos de que el trabajo neto es igual a 0, entonces el potencial también sería 0 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Tú dirás, ¿y para qué me sirve esto, no? Claro, hasta ahí no se ve mucho su aplicación, pero miren, ¿qué sucede si es que esto yo lo conecto a otro proceso, ¿no? Y en la otra sustancia se va a oxidar. Y cuando se oxida, ¿qué sucede? Los electrones vienen y en lugar de que los electrones para este proceso vengan de aquí, vienen del otro lado, del otro proceso. Entran acá. Entonces, ¿qué sucede? El equilibrio ya se rompe. O también, si acá hay una reducción, la reducción que implica que se van a ganar electrones. Entonces, ¿esto qué cosa va a hacer? Va a jalar electrones de aquí. Entonces, los electrones que salen de este proceso van para allá en lugar de ir para el otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, una vez que ya se rompe el equilibrio, ahí podemos medir ese potencial cuando los electrones van hacia el otro lado o vienen del otro lado. Entonces, esto de acá es mi referencia. ¿Por qué? Porque inicialmente esto estaba con un potencial 0. ¿Está bien? Recuerda que si hablamos de potencial, hablamos de una energía potencial de alguna manera, entonces necesitamos una referencia. Como ustedes recuerdan seguramente también en física, cuando hablaban de energía potencial, ¿no?, se tomaba una referencia, ¿no?, un nivel de referencia al cual se le daba un valor de 0. Lo mismo también, el hidrógeno va a ser nuestra referencia siempre. Y como es nuestra referencia, su potencial va a ser 0, porque también, como está en equilibrio, ese es el motivo por el cual le damos el valor de 0. Bien, ahora, considerando esto, entonces mira, ¿te acuerdas? 5 los factores, ¿no?, de los cuales depende el potencial de electrodo. Dijimos que era de la sustancia A, digamos que fuese la que se oxida, la sustancia B la que se reduce. Dependía de la concentración, dependía de la presión y dependía de la temperatura. Pero en este caso la temperatura vamos a asumir 25 grados Celsius. La presión la vamos a asumir una atmósfera. La concentración es 1 molar. Y la sustancia que se oxida, una de las sustancias va a ser el hidrógeno. Si te das cuenta, hemos eliminado 4 de esos factores. Entonces ahora el potencial de electrodo que vamos a calcular va a ser siempre, como va a ser siempre en función del hidrógeno y va a estar en condiciones estándar, entonces solamente va a depender de la sustancia que nosotros estemos analizando. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Entonces siempre va a ser, por ejemplo, en este caso, y eso ya está en tablas, no existe una manera, digamos, de sacarlo teóricamente. ¿Ya? Eso te lo tienen que dar necesariamente de dato porque es una cuestión experimental. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, hay unas propiedades interesantes que tiene este proceso, ¿no?, este parámetro que nosotros vamos a utilizar. Mira, este proceso de acá sería oxidación o reducción. ¿Tú qué dices? ¿Ah? Si está pasando de +2
a cero, porque obviamente el cadmio metálico sería cero. Entonces acá se está reduciendo. Entonces acá vamos a tener un potencial de reducción, ¿ya? Y si te dicen que el potencial de reducción estándar, en el caso del cadmio, es de menos 0,4 voltios, ¿qué pasa si este proceso se lleva a cabo pero al revés? Ahora mira cómo sería, que el cadmio se va a transformar en cadmio 2, liberando 2 electrones. Acá también tendríamos un potencial estándar, pero ya no sería de reducción, ahora sería de oxidación. ¿Y cuál sería en este caso el valor del potencial de oxidación? Ah, bueno, aquí el potencial de oxidación sería igual que el de reducción, solamente que con signo cambiado. Sería de más 0,4 voltios. ¿Está bien? Ahora, por ejemplo, ¿qué sucede si yo tengo este proceso? Esa es la reducción del catión plata. El catión plata gana un electrón transformándose en plata metálica. Acá también voy a darles el potencial, pero dígame, ¿este potencial estándar sería de oxidación o de reducción? Ah, claro, sería de reducción, ¿cierto? Muy bien. Ya, en este caso vale 0,8 voltios. Muy bien. ¿Qué pasaría si yo tuviese esto, no? Dos cationes plata ganan 2 electrones para transformarse en 2 platas metálicas. ¿Qué es lo que podemos decir en este caso? Profesor, he duplicado esto. Ah, ya, pero ojo, el potencial es una propiedad intensiva. ¿Qué significa que sea una propiedad intensiva? Que no depende del tamaño de la muestra. Si yo, por ejemplo, acá tengo 1 mol de plata que lleva a cabo esto, 2 moles de plata, el tamaño está cambiando, pero el valor del potencial sigue siendo el mismo. Por lo tanto, entonces acá el potencial estándar de reducción de este proceso seguiría siendo 0,8 voltios. No va a cambiar. Ustedes dirán, pero no tiene sentido, ¿por qué no cambia? Ah, recuerden, potencial usualmente, ¿cómo lo trabajamos nosotros? Es trabajo sobre carga. Si tenemos el doble de sustancia, entonces el trabajo sería el doble. Pero la carga transferida también es el doble. Entonces, como el trabajo es el doble sobre la carga también es el doble, el cociente se mantiene constante. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ahora, una cosa que es muy importante recalcar aquí es que, ¿qué significa su valor? No es tanto de que ya me da un número, sino que también de ahí debemos nosotros interpretar algo. ¿Y qué cosa es? A mayor potencial de oxidación, si por ejemplo tenemos el potencial de oxidación, ¿qué significa ello? Mientras mayor sea el potencial de oxidación, significa que esa sustancia tiene mayor tendencia a oxidarse. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a mayor potencial de oxidación, mayor tendencia a oxidarse de esa sustancia. Muy bien. Y mientras mayor sea el potencial de reducción, entonces también por analogía, ¿qué podemos decir? Hay una mayor tendencia a reducirse. Entonces, si yo tengo 2 sustancias y veo su potencial de oxidación, el que tenga mayor potencial de oxidación ese es el que se va a oxidar más rápidamente. Si tengo 2 sustancias y veo su potencial de reducción, el que tenga mayor potencial de reducción será la sustancia que más rápidamente se reduzca. ¿Ya? Entonces recordemos, mayor potencial de oxidación, mayor tendencia a oxidarse, mayor potencial de reducción, hay una mayor tendencia a reducirse. Bien. Otra propiedad importante que nosotros también debemos considerar es que en una reacción redox no ocurre solamente una oxidación o una reducción. Ocurren las dos, porque recuerda, si hay una sustancia que se oxida, necesariamente tiene que haber una sustancia que se reduzca. Necesariamente. Entonces, estamos hablando de procesos redox, o sea, procesos donde se llevan a cabo reducción y oxidación. Por lo tanto, entonces, ¿qué debemos tener en cuenta? Que el potencial de todo el proceso redox, sea estándar o no estándar, es lo de menos,
Pero el potencial de todo el proceso, no solamente de oxidación o de reducción, ya estamos hablando de todo el proceso redox. ¿A qué va a ser igual? Al potencial de reducción más el potencial de la oxidación. ¿Ya? Sumas el potencial de la sustancia que se reduce más el potencial de la sustancia que se oxida y con eso tenemos el potencial de todo el proceso. Pero hay una cuestión importante que nosotros debemos tener en cuenta aquí. Y es que este potencial redox, si ustedes se ponen a analizar, puede darme valores tanto positivos, negativos o incluso podría salir cero. ¿Y qué sucedería en esos casos? Bueno, vamos a ver. Si el potencial redox, no el de oxidación o de reducción, sino el de todo el proceso, ya el neto, te sale positivo, significa que es un proceso espontáneo. O sea, si tú haces ese proceso, juntas esas sustancias, esa reacción se va a llevar a cabo. Si es negativo, en cambio, jovencitos, debemos tener en cuenta de que si es negativo, sería un proceso no espontáneo. Ahora, ustedes dirán, no entiendo a qué se refiere con que proceso espontáneo o no espontáneo. Ya. Por ejemplo, imagínate que yo tuviese dos sustancias, ¿ya? Y calculo su potencial. Una sustancia se va a reducir, la otra se va a oxidar. Calculo su potencial. Si su potencial sale positivo, ¿qué significa ello? Que si tú pones esas sustancias juntas, la reacción se va a llevar a cabo. Pero si te sale negativo, significa que si tú pones esas dos sustancias juntas, no se va a realizar el proceso que tú quieres. Tú dirás, entonces, ¿por qué mejor puso no se lleva a cabo? No. Hay un detalle. Es, por ejemplo, dime, ¿este cuerpo hacia dónde se mueve? Si yo lo suelto ahorita, ¿hacia arriba o hacia abajo? Se va a mover hacia abajo, obviamente. La pregunta es, ¿este cuerpo se puede mover hacia arriba? Tú dirás, no. Pero ¿qué sucede si yo aplico una fuerza? Se está moviendo hacia arriba. Pero aplicándole una fuerza, profesor. Entonces se dice de que este movimiento hacia arriba sería no espontáneo. No es que no se pueda llevar a cabo, sino que necesita de alguna manera ayuda. Lo mismo va a pasar aquí. Cuando es negativo, significa que si tú pones las dos sustancias, ¿ya? No van a reaccionar solitas, necesitan ayuda. Y justamente, ¿quién sería esa ayuda? Corriente eléctrica. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, en forma práctica también nosotros podemos decir lo siguiente. Cuando el proceso es espontáneo, o sea, cuando te sale positivo, lo podemos traducir como produce. Mientras que acá, requiere. Muy bien. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si digamos, tú hayas un potencial y te sale 1,2 voltios. Entonces, ¿qué significa? Que si ese proceso lo utilizamos en un dispositivo que veremos en un momento, llamado celda galvánica, puede producir 1,2 voltios. Pero si te sale negativo, digamos que te sale menos 0,8 voltios, ¿qué significa? Entonces, de que para que esa reacción se pueda llevar a cabo, se requiere 0,8 voltios. Entonces, ese positivo, ¿qué cosa vamos a interpretar nosotros? Como que puede producir. Mientras que el negativo, ¿cómo lo debemos interpretar? Como necesita para que se realice esa cantidad de voltaje. ¿Está bien? Pero también hay una tercera posibilidad, ¿sí o no? Que sea cero. Entonces acá decimos que es un proceso en equilibrio. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, de acuerdo justamente a estos valores, vamos a utilizar algunos dispositivos electroquímicos. ¿Ya?
¿Cuáles son los dispositivos electroquímicos? Mira, va a depender de lo siguiente. Vamos a tener nosotros reacciones químicas redox, ¿ya? Y también tendremos lo que nosotros conocemos con el nombre de corriente eléctrica. ¿Está bien? Entonces ahora, si las reacciones químicas redox producen energía eléctrica, ¿y cuándo producen? Cuando es positivo, cuando es un proceso espontáneo. En un proceso espontáneo producen corriente eléctrica, entonces eso es lo que nosotros vamos a utilizar para poder aprovechar esa corriente eléctrica que se ha generado. Ese dispositivo se va a denominar celda galvánica. En cambio, si más bien es al revés, la corriente eléctrica, ¿no?, es requerida para que se generen reacciones químicas redox, o sea, este sería un proceso no espontáneo. Y ahí pues tenemos lo que nosotros hablamos de una celda electrolítica, también conocida muchas veces con el proceso de electrólisis. Bien, entonces lo que vamos a estudiar justamente es en electroquímica, ¿no?, tanto la celda galvánica, que es la producción de energía eléctrica a partir de procesos redox, como también las celdas electrolíticas o electrólisis, que es donde justamente la corriente eléctrica continua va a generar lo que viene a ser reacciones químicas del tipo redox. ¿Está bien? Entonces ahora en la siguiente parte lo que vamos a ver es cómo diseñar una celda galvánica. Pero ojo, una cuestión que también debemos tener en cuenta. No todo proceso espontáneo es una celda galvánica, ¿ya? Una celda galvánica simplemente va a ser un dispositivo donde se aprovecha eso. Pero, por ejemplo, si yo tengo lo que vimos inicialmente, ¿no?, el ejemplo que dimos inicialmente, hierro con oxígeno del aire, se oxida. ¿Acaso eso es una celda galvánica? ¿Ahí se aprovecha la electricidad? No, ¿no? Entonces, es un proceso espontáneo, pero no es una celda galvánica, ¿ya? Ahorita vamos a ver lo que es una celda galvánica y su diferencia con lo que viene a ser la celda electrolítica y con procesos redox espontáneos en general. Son dispositivos en donde se va a llevar a cabo una oxidación de una reducción, ¿ya? Pero hay un detalle interesante, ¿ya?, que la oxidación y la reducción van a estar separadas. No va a ser como una reacción redox como en el caso de la oxidación del clavo de hierro, no. Va a ser de que la oxidación y la reducción tienen que estar separadas. ¿Por qué tienen que estar separadas? Para obligar a que los electrones viajen por un conductor externo, ¿ya? Entonces, una celda galvánica, básicamente, lo que nosotros podemos indicar acá es que son dispositivos en los que se llevan a cabo separadamente procesos de oxidación y reducción. Pero ¿por qué los separamos? Esa es la pregunta, ¿no? Como te dije hace un momento, es para obligar a que los electrones vayan por un conductor externo y de esa manera podamos nosotros aprovechar la electricidad, ¿no? Los procesos de oxidación y reducción para aprovechar
la generación de corriente eléctrica, pero eso sí, continua. En química nosotros trabajamos con lo que viene a ser corriente continua siempre para los procesos redox. No trabajamos con corriente alterna. La corriente alterna genera procesos físicos. La corriente continua puede generar procesos químicos. ¿Ya? Entonces fíjate, ¿eh? Corriente alterna, físicos. Corriente continua, químicos. ¿Ya? Entonces, como acá hablamos de procesos químicos que van a estar involucrados, necesariamente tiene que ser corriente continua. Aquí, mira, vamos a tener lo siguiente. Acá vamos a tener, por ejemplo, ¿no?, una solución de sulfato de cobre de concentración 1 molar. ¿Está bien? Entonces, acá nosotros sabemos que como esto es una sal, todas las sales son electrolitos acuosos fuertes. Y como son electrolitos acuosos fuertes, se van a disociar en iones. Acá lo que me interesa es básicamente el ion cobre 2. Aunque también obviamente va a estar el ion sulfato allí, ¿no? Van a estar los iones sulfato, un montón de iones sulfato ahí dispersos. Muy bien. En el otro recipiente lo que voy a tener es una solución de sulfato de zinc, también de concentración 1 molar. Muy bien, donde obviamente vamos a tener aquí los iones zinc y los iones sulfato también. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora te doy de dato el potencial cuando el cobre 2 se transforma en cobre es de 0,34 voltios. Mientras que el potencial cuando el zinc 2 se transforma en zinc es de menos 0,76 voltios. ¿Ya? A ver, díganme, estos potenciales que estoy poniendo acá como dato, ¿son potenciales de oxidación o de reducción? Como ustedes pueden darse cuenta, se refieren de cobre más 2 a cobre, sería una reducción, ¿sí o no? Lo mismo acá, ¿no? De zinc 2 a zinc sería reducción también. Muy bien. Y ya que tenemos que son de reducción, ¿cuál de los dos tiene mayor tendencia a reducirse? Veamos, ¿quién tendría mayor tendencia a reducirse? Como él tiene mayor potencial de reducción, él tiene mayor tendencia a reducirse. Por lo tanto, él va a llevar a cabo una reducción. Entonces, ¿él qué llevaría a cabo? Tendría que llevar a cabo una oxidación. Voy a unir estos dos. Mira, este de acá es un alambre de cobre justamente, que es el de acá, y este de acá es una barra de zinc, ¿ya? Y los voy a unir mediante un alambre conductor externo. Entonces, ¿qué va a pasar? Hemos dicho de que él tiene tendencia a reducirse, por lo tanto este cobre más 2, ¿qué es lo que va a hacer? Se va a transformar en cobre. Muy bien. Pero para transformarse en cobre, ¿qué tiene que hacer? Tiene que ganar electrones, ¿sí o no? ¿Y de dónde jala los electrones? Comienza a jalar electrones de esta manera. Jala electrones por aquí. Muy bien. ¿Y esos electrones de dónde han salido? Salen de esta barra. Porque recuerda que el zinc, ya que el cobre se está reduciendo, el zinc, ¿qué tiene que hacer? Tiene que oxidarse, ¿sí o no? Entonces, este zinc de aquí se va a transformar en zinc 2. Si nosotros quisiéramos verlo a nivel de lo que viene a ser la superficie, ¿qué está ocurriendo en la superficie de esas barras metálicas? ¿Qué es lo que está ocurriendo? Veamos. Acá lo que está ocurriendo en esta parte de aquí es que tenemos, esta es la barra de cobre, bien, tenemos acá la barra de cobre. Entonces, ¿qué está sucediendo? De que los iones cobre 2 que están allí, ¿ya?, se van a transformar en ¿qué cosa?
en átomos de cobre que a partir de ahora van a quedarse pegaditos en esta parte de acá. Acá van a quedarse pegados. Cobre. ¿Estamos de acuerdo? Entonces por eso es de que esta barra va a comenzar a crecer en grosor en esta parte. ¿Estamos de acuerdo? Va a comenzar. ¿Por qué? Porque van a haber átomos de cobre que se van a comenzar a pegar debido a la reducción. Pero para esa reducción, ¿qué tiene que suceder? Tienen que venir electrones. ¿Sí o no? Porque el cobre más 2 gana electrones y se transforma en cobre. ¿Y esos electrones de dónde vienen, dijimos? De acá, ¿sí o no? ¿Y allí qué sucede en esa parte? Ah, bueno, también si nosotros los pudiésemos ver, ¿no? En la superficie metálica, lo que veríamos en este caso sería algo así. ¿Ya? Digamos, esto de acá es la superficie de zinc. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que tenemos acá los átomos de zinc. Muy bien. Y estos átomos de zinc, ¿en qué se van a transformar? Se van a transformar en zinc 2. Y como se van a transformar en zinc 2, entonces cada vez va a haber menos átomos de zinc en la barra, porque van a pasar a la solución. Y es por eso de que esta barra va a comenzar a corroerse. Va a haber cada vez, ¿no?, menos zinc. Ustedes podrían notar en ese caso de que acá se van a formar como picaduras. Muy bien. ¿Y por qué cosa es? Porque el zinc se está transformando en ion zinc. Y al momento en el cual el zinc se transforma en este ion, entonces ¿qué va a pasar? Que esto va a botar electrones. Y esos electrones son los que se van a mover para este lado. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros ponemos acá un voltímetro, el voltímetro mediría, ¿no?, obviamente, el potencial, el voltaje de todo el proceso redox. Y veamos, acá, ¿qué pasó? Acá se llevó a cabo una reducción y tiene un potencial de 0,34. Pero acá se llevó a cabo una oxidación, no la reducción que está acá indicada, sino que se llevó a cabo una oxidación. Y recuerda, ¿qué hago si es que lo quiero pasar de reducción a oxidación? Simplemente cambio el signo. Por lo tanto, acá el potencial de este proceso realmente, ¿cuánto sería? 0,76 voltios positivo. Lo cual hace de que la suma de todo el potencial sería ¿de cuánto? El potencial estándar de todo el proceso redox sería de 1,1 voltios. ¿Estamos de acuerdo? Lo que les acabo de decir es lo que nosotros conocemos comúnmente con el nombre de la pila de Daniel. ¿Ya? Esta es la llamada pila de Daniel. Pero hay un detalle importante, me van a disculpar, pero les acabo de mentir, porque tal y como lo he indicado, este proceso no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque también ustedes, si recuerdan algo de física, ¿ya?, para que se lleve a cabo la transferencia, ¿no?, de electrones, la corriente eléctrica, el circuito debe estar cerrado. Y acá el circuito no está cerrado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Necesitamos algo que cierre el circuito. Y eso justamente es lo que nosotros llamamos un puente salino, que usualmente puede ser un tubo en forma de U, aunque no es obligatorio. También hoy en día se utilizan, ¿no?, vasos con justamente una abertura en esta parte, pero aquí dentro lo que vamos a tener nosotros es de que, obviamente, si hablamos de un puente salino, adivina qué cosa tiene disuelto. Sal, obviamente, ¿cierto? Acá vamos a tener sal. Pero no necesariamente cloruro de sodio, sino cualquier tipo de sal. Puede ser una sal oxisal, como el sulfato de sodio, por ejemplo, o puede ser una sal aloidea, como el cloruro de potasio. ¿Ya? Usualmente se utiliza cloruro de potasio, cloruro de amonio, sulfato de sodio, ¿ya? Pero, ¿qué sucede? Una cuestión importante de este puente salino que vamos a tener en cuenta aquí es que este puente salino no puede estar directamente comunicando a todos los iones. ¿Por qué? Porque si no, estos iones de acá, los iones cobre, se moverían a través de esto y acá harían la reacción redox directa. Y recuerda, una sala galvánica, ¿por qué se caracteriza? Porque la idea es que la oxidación y la reducción se lleven a cabo separadamente. Entonces no podemos dejar de que acá esto se mezcle.
Por lo tanto, esto de acá, tenemos una sal aquí, obviamente, eso sí, pero esta sal va a estar disuelta o dispersa en un gel. ¿Ya? Usualmente es un gel de agar, ¿no? Así se llama agar, un gel de agarosa, ¿ya? Que usualmente sale de unas plantitas que comúnmente acá le llamamos yuyo. Muy bien. O también podemos hacerlo con lana de vidrio, ¿ya? No necesariamente tiene que ser ese gel. O también simplemente puede ser agua, ¿ya? Y lo tapamos con unos algodoncitos para evitar la mezcla directa entre las dos soluciones, pero que sí permite el paso de iones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces acá tenemos lo que nosotros conocemos con el nombre de puente salino. Ahora, ¿qué sucede? Mira, te explico acá. Cuando hemos visto este proceso en el cual se va a cabo la reducción por este lado y la oxidación por este lado de acá, ¿ya? Si te das cuenta, pasa algo interesante. Acá los iones cobre estaban inicialmente en la misma proporción que los iones sulfato. ¿Saben? Sulfato y cobre estaban en la misma proporción. Pero ¿qué sucedió? Ahora el ion cobre se va a transformar en cobre neutro. Entonces ahora mira, sulfato y cobre estaban en la misma proporción, pero ahora los iones cobre, no los átomos de cobre, los iones cobre van a estar en menor cantidad. Entonces, ¿qué va a suceder con ello? Eso hace de que esta parte va a tener un exceso de cargas negativas. Esto tendría una carga negativa neta. Y si tiene una carga negativa neta, no me conviene. ¿Por qué no me conviene? Porque si esto de acá se carga en forma negativa y el electrón, que también quiere venir acá, y también es negativo, negativo con negativo se repelería y los electrones no vendrían para este lado. Por este lado de acá, también pasa lo mismo. Inicialmente, ¿qué teníamos? Iones sulfato y iones zinc en la misma proporción. Pero ahora, ¿qué sucede? Que el zinc se está transformando en zinc 2. Lo cual implica que cada vez va a haber más iones positivos, más iones zinc, haciendo de que este sistema tenga una carga neta positiva. Y si tiene una carga neta positiva, entonces los electrones no van a querer salir porque ellos son negativos. No me conviene eso que se está llevando a cabo ahí, que se llama polarización. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Yo pongo el puente salino, muy bien. ¿Y qué cosa es lo que pudiésemos ver dentro de este puente salino? Si nosotros nos pusiéramos a analizar, ¿ya? Acá digamos que este tenga cloruro de sodio, por utilizar la sal más común, ¿ya? Imagínate, ahí está, justamente, vamos en este puente salino. Entonces ahora, ¿qué sucede? Que vamos a tener los iones sodio, porque recuerda que el cloruro de sodio está formado de iones, tanto sodio como cloro. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Te acuerdas que acá se estaba dando un exceso de cargas negativas? Entonces, para de alguna manera erradicar el exceso de cargas negativas, ¿no? Para contrarrestar eso, entonces las cargas positivas van hacia allá. Entonces, acá vienen los iones sodio. No reaccionan, ¿ah? Para nada. Lo único que hacen, ¿qué cosa es? Contrarrestar, dar su carga positiva para contrarrestar la carga negativa. Y hacia el otro lado van los iones negativos. ¿Por qué vienen para este lado los cloruros? Porque en este caso recuerda que si acá se generó un exceso de cargas positivas, se neutraliza con estas cargas negativas que son el cloruro. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, esa es una de las funciones del puente salino. Uno, ¿qué cosa está haciendo? Mira, veamos. Está neutralizando las cargas. Otro es que está cerrando el circuito eléctrico. Porque mira, veamos. Las cargas negativas, ¿cómo se van a mover en este caso? Vienen por aquí, por acá, y acá en el puente salino, ¿cómo van? Hacia allá las negativas, ¿sí o no? ¿Qué notamos con la carga, el sistema, el circuito? Ya se cerró. ¿Te das cuenta? El circuito eléctrico ya está cerrado porque en este momento, así como estoy moviendo, van el flujo de cargas negativas. Pero además evita, ¿no? que estén en contacto tanto los iones de este electrodo como de este electrodo. ¿Estamos de acuerdo? A partir de ahora, a este electrodo donde se va a llevar a cabo la reducción, le vamos a denominar cátodo.
Muy bien. Y a este electrodo donde se va a llevar a cabo la oxidación le vamos a denominar ánodo. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué cosa es el cátodo? Es donde se lleva a cabo la reducción, siempre. ¿Qué es el ánodo? Es aquel electrodo donde se va a llevar a cabo la oxidación. Y obviamente te van a pedir también en el examen, seguramente te pueden preguntar el signo, ¿no? Y acá, ¿qué debemos decir? Como en este caso los electrones van hacia allá, dime, los electrones como son de carga negativa, ¿hacia dónde van? Hacia la carga positiva, ¿sí o no? Entonces, por convención acá, esto sería positivo, pues vienen hacia acá, y esto sería negativo, ¿ya? Entonces, el cátodo en una celda galvánica es positivo, el ánodo en una celda galvánica es negativo. Bien, ahora vamos a hablar acerca exactamente de las funciones de cada uno de ellos, ¿no? ¿Qué es el ánodo? ¿Qué es el cátodo? ¿Qué es un electrodo? ¿Qué es un puente salino? ¿Qué son las funciones que cumplen? Y también cómo se unen entre ellos. Bien, entonces ahora todo lo que hemos visto en la parte anterior lo vamos a sistematizar indicando qué son los electrodos, ¿no? Y qué función cumplen también el puente salino. Bien, entonces veamos sobre los electrodos. Como ustedes pudieron ver en el gráfico, los electrodos básicamente vienen a ser unas superficies donde se va a llevar a cabo la reacción, ya sea de oxidación o de reducción. Muy bien. Son superficies, ojo, conductoras en las que se llevan a cabo los procesos de oxidación o reducción. Ahora, cuando se lleva a cabo el proceso de oxidación, ya a ese electrodo se va a denominar ánodo. O también puede ser un proceso de reducción. Y cuando se lleva a cabo el proceso de reducción, a eso se le conoce con el nombre de cátodo. Bien, y eso siempre, también para la parte que vamos a ver luego de electrólisis, siempre va a ser donde se lleva a cabo oxidación, eso es ánodo. Donde se lleva a cabo reducción es cátodo. Pero recuerda que la principal función que cumple el electrodo, ¿cuál es? Que este electrodo da una superficie conductora para que sobre esta superficie se lleve a cabo ya sea la oxidación o la reducción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Ahora, puede darse el caso de que el electrodo se oxide o que se reduzca. ¿Ya? Podría ser. Pero en ese caso ya no estamos hablando de un electrodo inerte, que es muchas veces lo que trabajamos, sino es un electrodo llamado activo. Entonces, si el electrodo participa del proceso redox, se le denomina activo. Muy bien. Caso contrario, es inerte o pasivo. Muy bien, entonces si participa es electrodo activo. Si no participa es electrodo inerte o electrodo pasivo. Muy bien. Como ustedes se dan cuenta, necesitamos que sean superficies conductoras. Y como tiene que ser una superficie conductora, usualmente es un metal. ¿Estamos de acuerdo? Aunque también en algunos casos podría ser, ¿no?, el grafito, por ejemplo, ¿no?, que también es una superficie conductora. Bien. Respecto al puente salino, ¿qué podemos decir sobre el puente salino? Es un dispositivo que contiene, obviamente, una sal dispersa en agua, ¿ya? Pero dijimos que también habían otras posibilidades, ¿no? También puede ser gel de agarosa
también conocido muchas veces con el nombre de agar-agar o lana de vidrio. Ahora, este puente salino, recuerden, cumple 3 funciones. ¿Cuáles son las 3 funciones que va a cumplir el puente salino? Primero, es que separa físicamente a las semiceldas, ¿no? Cada uno de esos vasitos se va a denominar semicelda. Entonces, las va a separar físicamente a esas semiceldas. Como todo es una celda completa, cada mitad sería una semicelda. Muy bien. Otro es de que cierra el circuito eléctrico. Y el tercer objetivo o función que tiene el puente salino es que evita la polarización de las semiceldas. ¿Estamos de acuerdo? Evita su polarización, evita el exceso de cargas en estas semiceldas. Bien, ahora, a modo de también hacer una observación en esta parte, ¿ya? Si yo, por ejemplo, acá tengo ánodo, que es justamente, recuerda, la barra donde se lleva a cabo la oxidación, y este es el cátodo, que es la barra, ¿no? La superficie donde se va a llevar a cabo la reducción. Ellas se van a unir, ¿no? Este ánodo y cátodo van a estar unidas mediante lo que sería un alambre conductor externo. Y a través de ese alambre conductor externo, ¿qué es lo que se van a mover? Los electrones. Muy bien. Y siempre se mueven los electrones ¿de dónde? De ánodo a cátodo. Muy bien. Mientras que en el vasito tenemos un electrolito. ¿No? Acá tenemos un electrolito anódico, que a veces le llaman incluso anolito. Mientras que acá tenemos un electrolito catódico, al cual denominamos también muchas veces catolito. Ahora, los vasitos estaban unidos mediante ¿qué cosa? Lo que llamamos nosotros el puente salino, ¿se acuerdan? Y en el puente salino, ¿qué es lo que se mueven? ¿Electrones? No. Jamás van a decir que por el puente salino se mueven electrones. Por el puente salino se mueven iones. Muy bien. Ahora, hay iones tanto positivos como negativos. Los cationes, que son los positivos, van hacia el electrolito catódico. Mientras que los aniones van hacia el electrolito anódico. Pero mira, ojo, a través de lo que viene a ser el alambre que une a los electrodos, fluyen electrones. A través del puente salino que unen a los electrolitos, de alguna manera, ¿qué es lo que fluyen? Aniones y cationes. Los cationes al cátodo, o sea, donde está el cátodo, y los aniones hacia donde está el ánodo. ¿Ya? Ten en cuenta ello. ¿Estamos de acuerdo? Pero en el examen muchas veces y en general no es necesario dibujar toda la celda galvánica para representarla. Vamos a utilizar también lo que nosotros conocemos con el nombre de notación de celda. La notación de celda es una forma más sencilla de representar una celda galvánica. Y la notación en la cual vamos a trabajar es la siguiente. Vamos a ver primero la oxidación. Muy bien. Y la oxidación usualmente la trabajamos, obviamente, como tú ya sabes, en el ánodo. ¿Ya? Luego viene el puente salino. ¿Ya? Y luego va a venir lo que viene a ser la reducción, que como ustedes ya saben se lleva a cabo en el cátodo. Bien, entonces es así, ¿no? Oxidación, puente, reducción. Bien, ahora, usualmente vamos a tener estas barras inclinadas que me indican separación de fases. ¿Ya? Indica que lo que viene a ser
Este y este están en diferente fase, porque claro, tú sabes que el puente salino solamente va a estar en gel, mientras que esto de acá se va a llevar a cabo en una solución acuosa. Entonces, acá, ¿qué es lo que debemos tener en cuenta, no? Por ejemplo, en el caso de la pila de Daniel, que es lo que vimos hace un momento, ¿qué cosa es lo que podemos notar? En el ánodo, ¿quién es el que se oxidaba? El zinc se oxidaba transformándose en zinc 2. Muy bien. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿ya? Podemos poner, si deseas así, simplemente esto de acá me indica que ese es el puente salino. ¿Ya? Eso me indica puente salino nada más. No es necesario que le pongas de qué está hecho, porque recuerda que el puente salino no va a reaccionar. Así que no es necesario. ¿Ya? Luego viene la reducción. ¿Quién se estaba reduciendo en este caso? Tendríamos pues de que el cobre 2 se está transformando en cobre. Y así es que vamos a representar una celda galvánica. Muy bien. Entonces justamente acá tenemos la reacción que se lleva a cabo en el ánodo y acá tenemos la reacción que se lleva a cabo en el cátodo. Pero ojo, siempre en el orden, ¿no? Esto se transforma en esto y esto se transforma en esto. Muy bien. Y recuerda que los electrones siempre van de dónde a dónde. Siempre van de ánodo a cátodo. Los electrones siempre fluyen de esta manera. Ahora, también puedes encontrar algunas notaciones un poquito más, digamos, elaboradas, ¿no? Por ejemplo, podríamos encontrar algo de esta forma. Podríamos encontrar, no sé, cadmio se transforma en cadmio 2 más, acuoso 1 molar. Ya te están indicando que es acuoso y su concentración. Pero recuerda que cuando es condición estándar es 1 molar, así que no es para trabajarlo mucho allí. Luego ponen acá, por ejemplo, KCl. Profesor, ¿y eso qué cosa es? Bueno, eso es el componente del puente salino, pero como no reacciona, no me interesa. Luego yo podría poner acá, por ejemplo, ¿no? Que se va a llevar a cabo una reducción, ¿no? Puedo poner acá permanganato acuoso 1 molar se transforma en manganeso también acuoso 1 molar y acá platino. Y tú dirás, ¿qué es eso, no? Ah, ojo, profesor, acá usted ponía barrita, acá ponía barrita inclinada, barra inclinada, y acá puso punto y coma, acá barrita. ¿Por qué en este caso ponía, en estos casos pone barrita, y por qué acá pone un punto y coma? Ah, la explicación en realidad es bien sencilla. ¿Cuándo se utiliza la barra inclinada? Se utiliza cuando hay una separación de fases. Significa que las sustancias que están siendo separadas por esta barra están en diferente estado físico. Por ejemplo, acá el cadmio es sólido, este de acá es acuoso. Mientras que este de acá es acuoso, recuerda que el KCl está en gel. Mientras que esto está en gel, estos están acuosos. Pero mira, estos dos están acuosos. Cuando es una misma fase, entonces se pone punto y coma. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿y el platino? Ah, bueno, lo que sucede es que acá, ¿qué está pasando? Que el permanganato se va a reducir a manganeso 2. Pero como los dos están acuosos, recuerda, un electrodo, que es lo que se necesita, siempre tiene que ser una superficie. Como estos de acá están acuosos, no me dan una superficie para que se lleve a cabo el proceso. Entonces, ¿qué utilizo? Una superficie inerte. Y usualmente se trabaja con lo que viene a ser platino, paladio, a veces carbono en forma de grafito. Muy bien. Y recuerden algo importante. En toda celda galvánica, el proceso redox, porque se va a llevar a cabo un proceso redox, debe ser espontáneo. ¿Y qué significa que sea espontáneo?
Recuerda, ¿cómo nosotros sabíamos si es que es espontáneo o no? Porque el potencial de todo el proceso redox tenía que salirme positivo. Bien, entonces ahora, con todo esto que les he indicado aquí, ahora vamos a pasar sobre unos problemas para que podamos ya consolidar lo aprendido en esta sesión.